Bueno, continuando con el tema de cinemática, hoy vamos a hablar de componente normal y tangencial de la aceleración. Hemos visto ya que existe, digamos, podemos encontrar cómo es el movimiento de la partícula, cómo describe la trayectoria de una partícula, ya sea en el espacio, en un plano, y hemos visto que la componente de la velocidad, ¿sí? En uno de, pues, vuelvo y repito, si la velocidad va en la misma dirección, el vector velocidad es paralelo o va en la misma dirección al vector aceleración, podemos estar hablando de que es un movimiento acelerado. Si el vector velocidad es contrario al vector aceleración, podemos estar pensando en un movimiento desacelerado. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que realmente esto no es así. La aceleración va a tener dos componentes. Una componente normal a la trayectoria, a la curvatura, y una componente tangencial, obviamente tangente a la trayectoria. Estas dos componentes que vamos hoy a ver gobiernan el movimiento o gobiernan cómo varía la aceleración en magnitud y cómo varía la aceleración en dirección. Siempre sabemos que el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Entonces yo tengo una trayectoria, me ubico en un punto, hago una tangente y en esa dirección tangente a la trayectoria va la velocidad. Bueno, pero ¿cómo es la aceleración realmente en un movimiento curvilíneo? ¿Cómo se comporta? ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos tener en cuenta cómo calcular la componente normal y tangencial de la aceleración. Si tenemos un movimiento, digamos, si tenemos una trayectoria curva, ¿sí? Como esta, si tenemos una trayectoria curva como esta, entonces imaginémonos lo siguiente, ¿sí? Esa es mi trayectoria, ¿sí? Entonces, obviamente es una trayectoria curva. Podemos ver lo siguiente, y es que si nos paramos en este punto, vamos a llamar el punto A, pues podemos sacar una tangente, ¿sí? Que sería una recta tangente. Y podemos sacar una recta normal. ¿Sí? ¿Cómo es la velocidad en este punto? La velocidad, vimos que, pues, que la velocidad es, el vector velocidad es tangente. ¿Y cómo es la aceleración? Pues la aceleración irá hacia el centro, a la parte más cóncava de la trayectoria, irá hacia la parte más cóncava. O sea que si vemos aquí, hacemos una proyección de este vector de aceleración en la normal, pues puedo obtener una aceleración que la vamos a llamar a sub n. Y si proyectamos este en la tangente, vamos a tener una aceleración tangencial. ¿Sí? O sea, que en un movimiento curvilíneo no puedo decir que el vector de aceleración va en la misma dirección del vector velocidad, porque va a tener dos componentes, una componente normal a la trayectoria y una componente tangencial a la trayectoria. ¿Sí? De manera general, pues, ¿hacia dónde vamos? Hacia que la aceleración va a ser una componente normal, ¿cierto? Debe existir aquí, pues debe existir aquí, vamos a llamar esto un normal y vamos a llamar esto tangencial. Por ahora vamos a escribirlo, que la aceleración va a tener una componente aceleración normal en la dirección normal más una componente tangencial en la dirección tangencial. Por ahora solo le quiero decir eso, ¿sí? La aceleración tangencial, esta aceleración tangencial me va a decir cómo varía la magnitud, ¿cierto?
de la aceleración. O sea, la aceleración tangencial, ¿sí? Esta componente me va a indicar cómo varía la magnitud. O sea, este me va a indicar el cambio de la magnitud de la aceleración. Y esta componente normal está dominando el cambio de la dirección de la aceleración normal, ¿sí? Básicamente es eso. O sea, que la aceleración normal, ¿para qué me sirve? O gobierna el cambio de la dirección de la aceleración. O sea que si tengo que a su n es 0, pues la aceleración no va a cambiar su dirección. Y la aceleración tangencial gobierna el cambio de la magnitud de la aceleración. En el caso que la componente tangencial sea nula, pues la aceleración no va a cambiar en magnitud. En el caso que la aceleración normal sea nula, pues la aceleración no va a tener un cambio en la dirección. Ahora, pero bueno, ¿y cómo podemos nosotros calcular cada uno de esos componentes? ¿Sí? ¿Cómo podemos calcular esta componente y cómo podemos calcular esta componente? Además, entender que tenemos que encontrar estos vectores unitarios normales a la trayectoria y este vector unitario tangente a la trayectoria. Básicamente es lo que necesitamos para calcular las componentes, ¿sí? Entonces, recapitulando, muchachos, aquí tengo en este punto A una recta tangente que me indica hacia allá va la velocidad. Puedo hacer una recta normal a ese punto y la dirección de la aceleración siempre va a ser cóncava, hacia la parte cóncava de la trayectoria. Puedo tener una componente normal de esa aceleración y una componente normal, una componente tangencial. ¿Listo? Pero bueno, aún no hemos... Vamos a calcular cómo es esta componente y cómo es esta componente. ¿Cómo es? Pues vamos a dibujar aquí. Vamos a dibujar aquí unos ejes. Esto va a ser X y esto va a ser Y. Aquí va a ser el origen y aquí pues voy a tener mis vectores unitarios y J. Y vamos a dibujar una trayectoria como esta, que es una trayectoria curva. Entonces vamos a pararnos en este punto. Vamos a evaluar este punto aquí en este punto A. En este punto A podemos dibujar una trayectoria, una tangente, ¿sí? Llamada esta tangente T. Y aquí puedo yo dibujar un vector velocidad en este punto A. Ese vector velocidad, vamos a dibujarlo un poco más. Si eso es una tangente, este sería el vector velocidad. Y aquí puedo dibujar obviamente un vector que va a ser un vector tangente también a la trayectoria, ¿sí? Si dibujo aquí una normal, aquí puedo dibujar un vector normal, ¿sí? En este punto. Ahora, en otro punto infinitesimal, obviamente muy pequeño, pues puedo dibujar lo mismo. ¿Sí? Que voy a tener una trayectoria tangente prima y voy a tener también una normal que pues va a coincidir con esta.
¿sí? Aquí voy a llamar el centro de curvatura y esto lo voy a llamar ρ, que va a ser el radio de la curvatura, el radio de curvatura. Este va a ser ρ, ¿sí? Aquí voy a poner un ángulo phi y pues este ángulo va a ser pi medios, porque esta normal es perpendicular a la tangente, ¿sí? Como necesito conocer cómo aquí esta partícula va a estar en A y en A', y aquí voy a tener también una componente de la velocidad prima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, estoy puesto aquí en, bueno, aquí falta, aquí puedo indicar un vector posición R. Entonces, sabemos que el vector velocidad va a tener una magnitud, este vector velocidad va a tener su magnitud y sabemos que va en la dirección tangencial o tangente, la dirección tangente a la trayectoria, ¿sí? Eso lo sabemos nosotros. El vector velocidad es igual a la magnitud de la velocidad por su dirección. Y ya sabemos que su dirección siempre va a ser tangente a la trayectoria. Pero ¿qué vimos que era la aceleración? Pues la aceleración se define como la derivada con respecto al tiempo del vector velocidad. O sea que derivo con respecto al tiempo a b, que sería la magnitud de b por la dirección tangencial. ¿Sí? Esto es lo que estoy definiendo. O sea, simplemente conozco cómo es el vector velocidad, ahora voy a aplicar su derivada. Y aquí pues voy a tener, ojo, como es un movimiento curvilíneo, esta es la magnitud de la velocidad y esta es la dirección de la velocidad. O sea que si ustedes ven este vector tangencial, aquí también va a estar. Y puede variar. O sea, puede variar con respecto al tiempo, ¿sí? Si varía respecto al tiempo, pues aquí tengo la derivada de un producto. Y me va a quedar la derivada del primer término por el segundo más el primer término por la derivada del segundo. ¿Sí? Entonces, vea lo que pasa. Que la derivada de esto que está acá es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. O sea, es el cambio de la magnitud de la velocidad. ¿En qué dirección? En dirección tangencial. Más la magnitud de la velocidad por el cambio de la dirección de la velocidad. ¿Sí? Entonces, aquí pasa algo y es que, ¿cómo yo puedo hallar? ¿Sí? O sea, vamos a hacer, o sea, aquí ya tenemos, la pregunta es, ¿qué pasa si este vector no cambia en el tiempo? O sea, si este vector unitario no cambia en el tiempo, pues aquí tengo que este término será nulo. O sea, que si la derivada del vector tangencial respecto al tiempo es 0, pues ¿cómo va a ser? ¿Sí? Pues puedo decir que la trayectoria es una recta. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque este vector no va a cambiar respecto al tiempo. Siempre va a conservarse. Entonces puedo hablar que es un movimiento, la trayectoria es lineal, es una recta. Y si este vector no cambia, es diferente de 0, pues yo puedo hablar que la trayectoria es curva. ¿Sí? Estoy en un momento curvilíneo. Entonces, si la trayectoria es una recta, esta derivada va a ser nula. ¿Sí? En el caso contrario, vamos a tener una trayectoria curva, ¿sí? Y este va a ser diferente de 0. ¿Vale? Aquí tenemos un problema y es cómo calcular esta expresión. ¿Cómo encontramos este término?
Para encontrar ese término necesitamos construir dos vectores, pues el vector normal y el vector tangencial, en términos, obviamente, de las coordenadas de los vectores unitarios I y J. ¿Cómo es el vector UT? Pues va a tener componente en X, o sea, va a ser coseno de phi, dirección I, más seno de phi, dirección J. Esa va a ser la componente tangencial. El vector unitario tangencial va a ser coseno de phi, aquí puedo sacar la componente, y coseno y seno de J. Y el vector normal pues va a ser coseno de phi más pi medios en I más seno de phi más pi medios en J. ¿Sí? Y básicamente esto que está aquí nos va a dar menos seno de phi en I más coseno de phi en J. Entonces ya tengo construidos los dos vectores unitarios, tangencial y normal. ¿Sí? Ya tenemos construidos los dos vectores unitarios, tangencial y normal. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo, mire, derive el vector unitario tangencial con respecto al tiempo. O sea que tenemos que venir aquí y derivar esto con respecto al tiempo para poder hallar y descifrar esta expresión. Aquí tenemos que la aceleración es un cambio de la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo en dirección tangencial, más la magnitud de la velocidad por un cambio de la dirección del vector tangencial. Entonces tenemos que venir y derivar esta expresión. ¿Listo? Vamos a derivarla. Voy a poner estas dos expresiones aquí. Entonces, dijimos que teníamos que derivar, vamos a encontrar la derivada con respecto al tiempo del vector tangencial unitario, ¿sí? Y eso nos da la derivada con respecto al tiempo de coseno de phi en I más seno de phi. Este ángulo phi también varía respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener que este ángulo va a cambiar también, o sea, phi depende del tiempo. Entonces, aquí esta es la derivada de phi respecto al tiempo. Entonces, me queda la derivada del coseno es menos seno. Menos seno de phi por la derivada de phi interna, o sea, la derivada interna respecto al tiempo. ¿En qué dirección? En I. Más coseno de phi por la derivada de phi respecto al tiempo en J. Si ustedes ven aquí, este término que está acá es común. Lo factorizo. Entonces me queda que la derivada del vector unitario tangencial es menos sen de phi en I más cos de phi en J por la derivada de phi respecto al tiempo. Estoy obteniendo la derivada del vector tangencial, del vector unitario tangencial, este vector, que me ayuda o que me indica cómo varía el vector velocidad. Y vamos a ver que también va a ser la variación de la magnitud de la aceleración. ¿Sí? ¿Qué es seno de phi menos seno de phi más coseno de phi? ¿Qué es esto? Si lo vemos, es el vector normal.
hay una relación intrínseca entre el vector tangencial y el vector normal. Entonces esto va a ser el vector normal. ¿Sí? Entonces, la derivada con respecto al tiempo del vector tangencial es la derivada de phi respecto al tiempo en dirección normal. ¿Sí? Vemos una cosa. ¿Y cómo hallamos ese de phi de t? ¿Sí? Miremos algo aquí interesante. Aquí tengo que voy a tener aquí este arco de circunferencia, que lo voy a llamar delta S. Y aquí voy a tener un ángulo delta phi, que va a ser este mismo ángulo delta phi. ¿Sí? Pues la definición de lo que es una longitud de arco me dice que S, que es la longitud de arco, es el radio por el ángulo. ¿Sí? Pero aquí lo que tengo es, si asumamos esto, es muy, muy pequeño, es un diferencial de arco. Y ese es un diferencial del ángulo. Entonces va a ser ds, y el radio de curvatura es ρ, o de phi. ¿Sí? O sea que tengo que de phi ds es 1 sobre el radio de curvatura. O sea que aquí puedo aplicar la derivada, la regla de la cadena. ¿Sí? Esto es igual a ¿qué? De phi de t ds igual a ds de t. ¿Sí? Por la dirección normal. Ah, bueno. ¿Quién es de phi de s? 1 sobre ρ. Entonces, queda 1 sobre ρ. ¿Y quién es la derivada de s respecto al tiempo? Pues la derivada de la posición respecto al tiempo. Pues es la velocidad por la dirección normal. O sea que me queda v sobre ρ por u normal. ¿Sí? Y de esta manera, la derivada de ese vector tangencial que estábamos buscando es la velocidad, la magnitud de la velocidad, el radio de curvatura en dirección normal. ¿Sí? Y volvemos al inicio de esta clase. Y era que hemos dicho que en un movimiento curvo, donde tengo aquí una componente tangencial y una componente normal, ¿cierto? De la velocidad, y que existe una aceleración, esta aceleración tiene componente aquí normal y componente tangencial, ¿cierto? Entonces hemos dicho que la aceleración es una aceleración, digamos, tangencial, por u tangencial, más una normal por u normal, ¿sí? ¿Cierto? Y hemos dicho que A era la derivada con respecto al tiempo de B por la dirección tangencial. O sea que esto era la derivada de B respecto al tiempo por u tangencial más P por la derivada del vector tangencial respecto al tiempo. ¿Y qué es este término? Entonces, dB de t por u de t más b por b sobre ρ por u de n. Entonces voy a tener que A es la derivada de b respecto a t, ¿cierto? Por u de t más b2 sobre ρ por u de n.
¿Y qué podemos concluir entonces con esto? ¿Sí? Comparemos. Me quedo A como dB de t, dirección tangencial, más B2 sobre el radio de curvatura por U sub n. ¿Sí? Y sé que A es igual a AT por U de t más AN por U de E. O sea que la aceleración tangencial o la componente de la aceleración tangencial es básicamente la derivada de B respecto a t. Y que la componente normal esta es la componente tangencial, que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y esta es la componente normal, que es la magnitud de la velocidad al cuadrado sobre la radiocurvatura. O sea que la magnitud de la aceleración en componentes sería básicamente elevando al cuadrado cada uno de estos componentes. De esta manera, hemos llegado al final de la deducción de cómo calcular la componente tangencial de la aceleración y la componente normal. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa si esta derivada es cero? Pues la velocidad no cambia respecto al tiempo, o sea que la magnitud de la aceleración no cambia. Y si esto es cero, quiere decir que, pues, que no va a tener componente normal y no va a variar la dirección de la aceleración, o sea que puede estar hablando de un movimiento rectilíneo, o sea que la trayectoria es una línea. Este es el caso cuando tengo un movimiento acelerado con las componentes tanto tangencial de la aceleración como normal de la aceleración.